La mañana del sábado 29 de julio de 2008, Diane Betsch salió de su casa rumbo a la cafetería donde trabajaba. Junto a la puerta, Bruce, su marido, había dejado una nota diciendo que tenía dolores de cabeza muy fuertes. En el reverso decía: "Por favor, déjame dormir. Por favor". Cuando volvió del trabajo, se encontró una imagen terrible. Su marido, Bruce Edward Evans, un microbiólogo estadounidense bastante reconocido, se había suicidado. El 24 de agosto de 2006, tras varios días de negociaciones intensas en la reunión de la Unión Astronómica Internacional, Julio y Gonzalo, dos astrónomos uruguayos, lograron lo impensado: que el Comité de Definición de Planetas cambie su definición de qué es un planeta. A partir de ese día, para ser parte del sistema solar, un objeto debería cumplir 3 requisitos: orbitar alrededor del Sol, tener la suficiente masa para ser redondo y haber despejado su órbita de otros objetos. El problema es que Plutón no cumplía con la última condición y en un solo movimiento dejó de ser para siempre un planeta. ¿Un golpe a la historia? ¿Una corrección necesaria? ¿Quién sabe? Yo soy Juan Manuel Carballeda y esto es Plutón, un podcast de historias. El 4 de enero de 2004 entraron en vigencia en Estados Unidos las nuevas reglas federales de transporte en camiones. Estas reglas eran el cambio más significativo de la historia. Limitaban las horas de conducción y la jornada laboral de los trabajadores. Además, establecían pausas obligatorias. Los grandes operadores de flotas de camiones vieron con buenos ojos los cambios, pero los pequeños propietarios, que cobraban por milla recorrida, se veían bastante afectados. Esto los llevaba a tener que manejar más rápido. Entre los transportistas enojados estaba el ángel caído. Poco antes de que las nuevas reglas de transporte entraran en vigor, en el centro postal de Greenville, Carolina del Sur, se encontró una carta dirigida al Departamento de Transporte de Estados Unidos que contenía amenazas si no se revertían las nuevas regulaciones. Pero no eran cualquier tipo de amenazas. La carta decía: al Departamento de Transporte, soy dueño de una flota de empresa de camiones cisterna. Tengo fácil acceso a pulpa de ricino. Si se desestima mi demanda, soy capaz de fabricar ricina. Mi demanda es simple. El 4 de enero comienzan las nuevas horas de servicio para camiones. Déjenlo en 8 o comenzaré a arrojar. Han sido advertidos. Esta es la única carta que será enviada por mí. Ángel caído. Junto a la carta había un pequeño frasquito con ricino, cuya presencia fue confirmada por el CDC. Igual mintió, no fue su única carta. Un tiempo después, en un centro de procesamiento de correos en Tennessee, se interceptó una carta dirigida a la Casa Blanca. El texto mencionaba que convertiría al DC en una ciudad fantasma si las reglas de transporte no se revertían. También estaba firmada por el ángel caído. La ricina se obtiene a partir de las semillas de la planta Ricinus communis. Es extremadamente tóxica porque impide que las células sinteticen proteínas al inhibir los ribosomas, que son los encargados de leer la información del ADN para traducirla en proteínas. Sin síntesis de nuevas proteínas, las células se mueren en pocas horas. De hecho, entre 4 y 24 horas post-exposición, que puede ser inhalada o ingerida, aparecen los síntomas que llevan a la muerte en poco tiempo. Además, no existen antídotos específicos. Es la forma en la que Walter White mató en la serie Breaking Bad a Lydia Rourke Quayle en el último capítulo. Esto no es spoiler porque el capítulo se estrenó hace más de 10 años y si pasaron más de 10 años no hay spoiler. Esa es una teoría mía. La búsqueda del ángel caído fue bastante exhaustiva. Incluyó la inspección de envases y residuos, interrogatorios a personas vinculadas a la industria del transporte y seguimiento de pistas relacionadas con otros incidentes parecidos. Además, una recompensa de $120,000 a quien diera información certera. A pesar de ello, el caso nunca fue resuelto y el autor, el ángel caído, sigue sin ser identificado, transformándose en un misterio sin resolver. Las regulaciones no cambiaron y por suerte la amenaza del ángel no se hizo realidad.
El problema, si se puede llamar problema, del ricino como arma biológica, es que no hay contagio. Puede ser muy tóxico, pero solo para quienes tuvieron contacto con el veneno. Todo lo contrario pasó el 4 de mayo del 2000, donde en solo 24 horas un virus causó una pandemia de más de 50 millones de casos. En solo 24 horas. Todo empezó en Filipinas, cuando Onel de Guzmán, un programador de 20 años en su proyecto de tesis, armó el virus I Love You, que era un archivo loveletterforyou.txt.bbs. El truco era que Windows ocultaba la segunda extensión, es decir, .bbs, Visual Basic Script, lo que hacía que el archivo parecía un simple texto, con una carta de amor que te mandaba alguien. Algo hermoso. El problema es que al ejecutarse, es decir, cuando abrías la carta de amor, el virus robaba las contraseñas y enviaba automáticamente copias de sí mismo a todos tus contactos, que a su vez replicaba mandándolo a todos los contactos de los contactos. Algo impresionante. Esto provocó daños en todos los sistemas de correo electrónico. Hubo que desconectar miles de servidores para evitar infecciones. El virus llegó a lugares como el Pentágono o el Parlamento del Reino Unido, que tuvo que cerrar su red de correo durante varias horas para poder protegerse. Que, al parecer, nadie se puede negar una carta de amor. Se calcula que I Love You causó decenas de miles de millones en pérdidas, sobre todo por el colapso que generó de tantas cartas de amor falsas que se mandaban por todo el mundo a la vez. Después de ese virus hubo muchos gusanos parecidos. Yo me acuerdo de uno que era: te mando este archivo para que me des tu punto de vista. Yo en esa época estaba en el colegio y usábamos en mi casa una cuenta de mail para toda la familia. Vi que me llegó un correo de un compañero con ese asunto y el archivo decía gastos. Pensé que era algo del viaje de egresados que estábamos organizando. Lo abrí y bueno, ya saben lo que pasó. Mi padre se enojó un poco y creo que perdimos toda la información de la computadora. Onel de Guzmán, el creador de I Love You, el virus informático con mayor impacto de la historia de la humanidad, confesó su culpabilidad recién 20 años después, en mayo de 2020. Irónicamente, durante otra pandemia. Dijo que nunca quiso hacer daño, sino demostrar que su proyecto de tesis funcionaba bien. Y la verdad es que funcionaba joya. Como en Filipinas en esa época no había legislación al respecto, nunca fue juzgado. El principio de los 2000 era una época rara. Me acuerdo porque yo estaba terminando el colegio y organizando el viaje de egresados. Se usaban todavía cartas en papel, mientras el correo electrónico iba ganando terreno. Fue ahí cuando empezó el tema de las cartas con Anthrax. En septiembre de 2001, exactamente una semana después de los atentados a las Torres Gemelas, empezaron a circular sobres comunes, con estampillas corrientes, enviados desde Trenton, Nueva Jersey. Al abrir los sobres, apareció una carta que decía: esto es lo que sigue. Tomá penicilina ahora. Muerte a América, muerte a Israel, Alá es grande. Además, en el sobre había una pequeña pastillita marrón, como un cosito de comida de perro. Llegaban a redacciones de varios medios de comunicación importantes. Unas semanas después, los sobres empezaron a llegarle a senadores. Esta vez con un polvo blanco un poco más fino. El anthrax es en realidad la espora de una bacteria, Bacillus anthracis, que puede resistir muy bien en el ambiente y al entrar en contacto con la piel puede generar una infección bastante grave, aunque su inhalación es mucho más peligrosa. Desde hacía décadas, varios países, entre ellos Estados Unidos, estudiaban la potencialidad del bacilo como una potencial arma biológica. También se estudiaban posibles antídotos o tratamientos justamente por si el país era atacado con anthrax. El laboratorio de Bruce Simmons, que era parte del sistema de defensa de Estados Unidos, trabajaba justamente con eso. También, obviamente, tenía acceso a esporas del bacilo. Las cartas con anthrax desataron una investigación descomunal. El FBI rastreó tintas, papeles, buzones y hasta lugares de origen de las esporas. Durante años se apuntó a distintos sospechosos. Ninguno llevaba nada. Finalmente, las miradas empezaron a caer sobre Bruce Edward Evans, el microbiólogo que trabajaba en Fort Detrick, donde se guardaban las esporas más peligrosas del bacilo. Sus colegas lo describían como un hombre brillante pero inestable, con acceso directo a los materiales y conocimientos necesarios para preparar las esporas con ese nivel de refinamiento. La evidencia se fue acumulando.
registro del laboratorio, patrones de trabajo nocturno, cambios de conducta y hasta mails medio extraños. Para 2008, la investigación estaba casi cerrada sobre él, pero no hubo juicio ni confesión en tribunales. El 29 de julio de ese año, su esposa Diane lo encontró en su casa con una nota que decía que tenía fuertes dolores de cabeza. Y Vince había ingerido una sobredosis de Tylenol, con codeína. Cuando ella volvió de trabajar, ya estaba muerto. Así terminó la mayor investigación de bioterrorismo de la historia de Estados Unidos. Un caso que empezó con sobres anónimos enviados desde Nueva Jersey, que pasaron por redacciones, oficinas y despachos del Senado, terminó volviendo al mismo punto. Una casa en Maryland con un hombre dejando una nota antes de irse a dormir. Por última vez. Plutón, un podcast de historias, es una producción de Juan Manuel Carballeda, que soy yo. El guión es de Araí Celeste Fernández Bucci, Emiliano Pascal y mío. De hecho, si sentís que algo de este episodio me lo contaste, te lo agradezco mucho. El tratamiento del sonido es de Leo Pillows. Eso explica que se escuche tan bien. Y la identidad visual, hermosa, es de Belén Kakefuku. Si te gustó, suscríbete y compartilo. Nos escuchamos en un próximo episodio.